Mi esposo fingió su muerte para estar con su secretaria. Cuando descubrí eso, arruiné su vida. Nunca imaginé que me encontraría en medio de algo tan macabro. Todo comenzó como un día cualquiera, en nuestra vida aparentemente perfecta. Vivíamos en una casa espaciosa en Madrid, con una familia que, por fuera, era feliz. Yo me llamo Marta, y mi esposo, Javier, siempre había sido un hombre exitoso. Trabajaba como ejecutivo en una empresa importante, y todos los que lo conocían decían que era un hombre admirable, dedicado a su trabajo y a su familia. Sin embargo, detrás de esa fachada perfecta, había un secreto oscuro que jamás imaginé que descubriría. Todo comenzó con la llamada telefónica. Recibí la noticia en la mañana, mientras desayunaba tranquilamente. Señora, tenemos que informarle sobre un accidente, me dijeron al otro lado del teléfono. Su esposo ha muerto en un accidente automovilístico. El mundo se me vino abajo. La noticia era devastadora. Javier, el hombre con el que había compartido mi vida durante más de 15 años, había muerto. No podía creerlo. Inmediatamente, me rodearon las lágrimas y el dolor. Pero algo en mi interior no me dejaba tranquila. Algo no encajaba. Poco después, los días comenzaron a pasar entre lamentos, el velorio, y los rituales que se siguen en momentos como ese. Sin embargo, no dejaba de pensar en Javier. Algo en su muerte no tenía sentido. ¿Por qué, con todo lo que teníamos, él se iría así? Cuando me encontraba sola en la casa, algo me decía que debía investigar más. Sabía que algo estaba fuera de lugar, pero no tenía idea de lo que estaba a punto de descubrir. Un día, mientras revisaba unos documentos que Javier había dejado en su oficina, encontré una carta que llamó mi atención. Estaba dirigida a su jefe, pero lo que leí en ella me dejó helada. En la carta, Javier decía que había estado pensando en empezar de nuevo con una persona muy especial. No mencionaba nombres, pero la carta estaba firmada con su nombre y parecía una despedida. Fue en ese momento cuando una duda oscura se instaló en mi corazón. ¿Qué estaba pasando realmente? Decidí investigar más. Llamé a su jefe, a algunos de sus amigos, e incluso contacté a la empresa en la que trabajaba. Nadie parecía saber nada de un nuevo comienzo o algo fuera de lo normal. Sin embargo, comencé a sospechar que algo extraño había estado ocurriendo en los meses previos a su muerte. Pero lo más impactante fue lo que descubrí al hablar con el abogado de su empresa. Me mencionó, de manera muy sutil, que había un testamento nuevo, uno que había sido hecho poco antes de su muerte. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué nunca me había mencionado este testamento? Decidí ir a la notaría para obtener una copia de ese documento, y fue allí donde descubrí la verdad. El testamento dejaba todo a nombre de una mujer, Laura, su secretaria. Fue como un golpe de martillo en mi cabeza. Mi esposo no había muerto en un accidente. Él había fingido su muerte para poder estar con ella, para comenzar una nueva vida, lejos de mí. La rabia y el dolor me invadieron en ese momento. No solo me había traicionado, sino que había planeado todo con antelación. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Quería vengarme, pero no de cualquier manera. Quería que pagara, pero de una forma que nunca lo olvidara. Javier había creído que todo lo que me había dado en la vida era suficiente, pero no entendía que no era el dinero ni el estatus lo que me importaba. Era el respeto, la lealtad, y él me los había arrebatado de la forma más cruel. Mi primera acción fue contactar a Laura. Quería que supiera que yo sabía la verdad, y que no iba a permitir que se saliera con la suya. La llamé a su oficina, y cuando contestó, le dije: «Sé lo que estás haciendo, Laura. Sé que has estado con Javier todo este tiempo, mientras yo creía que él me amaba». Ella intentó justificarse, pero ya no me importaba. Estaba decidida a destruir todo lo que había construido con mi esposo, porque ahora entendía que nunca fue un nosotros. Siempre había sido un yo para él. El siguiente paso fue preparar la venganza. Sabía que no podía ser impulsiva, pero la oportunidad llegó cuando un amigo me ofreció una forma legal de afectar el patrimonio que Javier había dejado. Decidí que sería mi oportunidad para hacerle pagar.
Laura no solo había robado a mi esposo, sino que ahora quería robarme la tranquilidad que me quedaba. Si pensaba que todo había quedado resuelto con la muerte de Javier, estaba muy equivocada. El primer paso en mi plan fue acudir a los abogados. Sabía que mi esposo había estado moviendo dinero y propiedades a través de su empresa, y aunque el testamento estaba a nombre de Laura, yo tenía derecho sobre la herencia, al menos sobre la mitad. Pero lo que más me sorprendió fue descubrir que Javier había dejado a Laura no solo la parte económica, sino también parte de las propiedades que habíamos compartido como pareja. Todo había sido planeado. No solo me había engañado con ella, sino que había hecho todo lo posible para quitarme cualquier control sobre lo que había sido nuestro. La rabia dentro de mí creció con cada documento que leía. Javier había sido más astuto de lo que pensaba. Él había organizado su muerte como una forma de liberarse de mí, para poder vivir tranquilo con Laura, sin que nada ni nadie lo interfiriera. Pero lo que él no había considerado era mi capacidad para descubrir la verdad, y la venganza que empezaba a nacer en mi corazón. Al principio, me debatía entre hacerle un escándalo público o simplemente destruir todo lo que él había construido, como él había destruido nuestra vida. Pensé que una respuesta elegante y calculada sería la mejor manera de vengarme. No quería solo perderlo, quería que entendiera que su traición no quedaría impune. Así que, con la ayuda de mis abogados, comencé a congelar cuentas bancarias compartidas y a transferir algunos activos a mi nombre. Esto no solo afectaría su herencia, sino que también pondría en riesgo la empresa de Javier, que había estado en constante crecimiento debido a sus manipulaciones. El día que decidí enfrentarlo, no me importaba lo que pudiera decirme. Ya no había espacio para los remordimientos ni para las dudas. Cuando Javier me llamó, en tono conciliador, preguntando si podíamos hablar en persona, supe que era el momento adecuado. Estaba tan seguro de que todo estaba bajo su control que no esperaba que yo estuviera tan cerca de su caída. «¿Qué quieres, Marta?», me dijo por teléfono. «No quiero que sigas adelante con esto. Es una locura, lo sabes». Lo miré desde la puerta de su oficina, al entrar en la empresa. «¿Tú empezaste todo esto, Javier?», le respondí. «Ahora es mi turno de jugar. Y créeme, esta vez no será como tú esperabas». Fue en ese momento cuando vi el cambio en su rostro. Ya no estaba el hombre confiado y manipulador de antes. Ahora estaba nervioso, preocupado, porque sabía que lo que había construido con tanto esfuerzo comenzaba a desmoronarse. Su cara de sorpresa fue mi recompensa. Lo confronté con todo lo que había descubierto. Le hablé sobre las cuentas, las propiedades, y el testamento que había dejado en su nombre. Su respuesta fue casi automática, buscando excusas, pero yo ya no estaba dispuesta a escuchar sus mentiras. «Lo que hayas hecho con Laura, está fuera de mi control», le dije. «Pero lo que has hecho con mi vida, eso sí lo puedo controlar. Y créeme, no voy a dejar que te salgas con la tuya». De inmediato, su rostro cambió de nuevo. Vi que se le llenaban los ojos de rabia, pero no podía hacer nada. Ya no tenía poder sobre mí. Mientras tanto, Laura, que pensaba que todo estaba bajo control, se encontró con algo completamente distinto. Después de hablar con los abogados, me aseguré de que no pudiera reclamar ni un centavo más de lo que ya le había tocado. Sus intentos de conseguir algo más a mi nombre fueron rápidamente anulados. El verdadero golpe fue cuando descubrí que ella había estado manipulando a su jefe, el de la empresa de Javier, para que le entregaran más dinero bajo la excusa de que ella había sufrido mucho por la muerte de Javier. No solo había robado a mi esposo, sino que ahora intentaba robarme a mí, y me aseguré de que todo su pequeño plan se desmoronara rápidamente. Javier, viendo que su mundo empezaba a desmoronarse, se acercó una vez más. Esta vez estaba desesperado. «Marta, no puedes hacer esto. No sabes lo que esto significa para mí, lo que Laura y yo estamos construyendo», dijo con un tono de súplica. «Todo lo que hice, lo hice por ella. Te lo prometo». Su voz ya no era la de un hombre seguro de sí mismo, sino la de alguien que había sido atrapado en su propia red de mentiras. Yo ya no quería escuchar sus excusas. En mi cabeza solo resonaban las palabras de mi hija, que me había dicho: «Mamá, haz lo que tengas que hacer, pero hazlo por ti, por tu paz». Le respondí con la calma que tanto me había costado alcanzar: «No se trata de ti, Javier.
Se trata de lo que me hiciste a mí, de lo que le hiciste a nuestra familia. Y ahora, ya no puedes seguir con esto. El juego se terminó, y no lo ganaste. Fue en ese momento cuando su mirada de desesperación se transformó en un intento por manipularme una vez más, pero yo ya no era la misma. Ahora, era yo quien tenía el control. Todo lo que había planeado en silencio durante semanas comenzaba a dar frutos. La venganza que había planeado no era solo un golpe directo, sino una lección que él jamás olvidaría. No solo perdería su dinero, sino que perdería su estatus, su control sobre todo lo que había creído tener. Ya no tenía nada que ofrecerme, y lo que quedaba de él era solo la sombra de lo que alguna vez fue. Así que decidí seguir adelante con mi plan, decidido a que su vida, la que había construido sobre mentiras, fuera destruida por su propia mano. A medida que los días pasaban, mi plan comenzaba a tomar forma. Las pequeñas acciones que había ido ejecutando lentamente empezaban a dar sus frutos. En el trabajo de Javier, los rumores comenzaron a correr rápidamente sobre su accidente. Laura pensó que todo estaba bajo control, que todo seguiría igual, pero la realidad era muy distinta. Cuando los medios empezaron a preguntarse sobre su muerte, la verdad fue saliendo a la luz, poco a poco, y yo tenía todo bajo control. Mi venganza no solo afectaría su patrimonio, sino también su reputación. Mientras tanto, yo mantenía la calma. Los papeles que había reunido, las pruebas que había obtenido, todo estaba listo. Pero algo en mi interior sabía que aún no había terminado. No sería suficiente con hacerle pagar económicamente. Javier había tocado lo más profundo de mi ser, había quebrantado mi dignidad, y no quería que él viviera tranquilo con su culpa. Quería que experimentara el peso de su propia traición de la manera más dolorosa posible. La humillación de haberlo dejado todo atrás, por una mujer que no significaba nada más que una sombra en su vida, debía ser lo que lo destruyera. Esa mañana, decidí dar el siguiente paso. Fui a la empresa donde trabajaba Javier, ahora bajo la dirección de Laura, y me aseguré de que su empresa perdiera un contrato clave que había sido uno de los mayores logros de Javier. A través de algunos contactos, logré que el trato fuera cancelado por motivos legales, y pronto Laura se vería obligada a dar explicaciones. Las consecuencias fueron inmediatas. La empresa de Javier sufrió pérdidas importantes debido a la cancelación de ese contrato, y la imagen de Laura, tan pulida y perfecta, empezó a desmoronarse. En la siguiente reunión que tuvimos, vi a Laura tratando de contener la ira, mientras intentaba justificarse. «No fue mi culpa que se cancelara el contrato, Marta», dijo con voz temblorosa. «Todo estaba fuera de mi control». Pero yo sabía que, aunque pudiera intentar eludir su responsabilidad, no podía escapar de la realidad. Todo lo que Javier había dejado en sus manos, ya no le pertenecía. Ella también se había convertido en una pieza en este juego que yo había controlado con precisión. «No se trata de lo que fue tu culpa o no», le respondí con frialdad. «Se trata de lo que hiciste con mi vida. Y ahora, eso lo vas a pagar». Laura, al verse acorralada, intentó suavizar la situación. «Marta, por favor, entendemos que esto es difícil para ti, pero ahora debemos pensar en lo que está en juego», dijo mientras miraba hacia el lado. Pero yo ya no estaba dispuesta a escuchar excusas. Lo que más me molestaba de ella no era solo la traición, sino la forma en que intentaba ocultar su culpa bajo un manto de aparente inocencia. La mujer que había destrozado mi vida no merecía mi compasión. Ahora, era yo quien tenía el poder de decidir su destino. Esa misma tarde, decidí dar otro golpe decisivo. Llamé a varios de los clientes más importantes de la empresa de Javier y les conté la verdad detrás de su muerte. Les expliqué que todo había sido una farsa, que Javier estaba vivo y que había fingido su muerte para estar con su amante. Algunos de los clientes, al enterarse de la verdad, decidieron retirarse de inmediato. La noticia se difundió rápidamente y la imagen de la empresa de Javier comenzó a desplomarse. Laura ya no podía mantener su fachada. Los contratos que tenía en mano se desmoronaron, y el nombre de la empresa comenzó a perder valor rápidamente. Cuando Javier se enteró de lo que había sucedido, su cara de desesperación fue lo único que me dio satisfacción. Había visto cómo todo lo que él había trabajado durante años comenzaba a desintegrarse por sus propias decisiones. Él trató de acercarse a mí, pero esta vez ya no era el hombre que yo conocía.
Ya no era el líder, el que tomaba las decisiones. Ahora era un hombre derrotado, atrapado por las consecuencias de sus acciones. Marta, ¿por qué haces esto? ¿No ves lo que me has hecho?, me dijo, con la voz quebrada. Lo que me hiciste no tiene vuelta atrás, le respondí con firmeza. Tú decidiste vivir esta mentira, Javier. Ahora, vives con las consecuencias de tus decisiones. Nadie te salvará de esto. Vi cómo su expresión cambiaba, cómo sus ojos se llenaban de impotencia. No podía hacer nada para revertir lo que había sucedido. Todo lo que había logrado, todo lo que había construido, ya no le pertenecía. La mentira en la que había vivido tanto tiempo se desmoronaba ante sus ojos. Y yo, por fin, estaba en control. La caída de Javier y Laura fue tan rápida como inesperada. Cuando Carlos, el abogado de la empresa, me contactó para darme más detalles sobre la situación financiera de la empresa, supe que había dado en el clavo. El daño que había causado no solo era personal, sino que afectaba todo lo que Javier había construido. No solo había perdido el respeto de los clientes, sino que también había arruinado su propia reputación en el mundo de los negocios. Nadie quería asociarse con un hombre que había fingido su muerte para huir con su amante. Los contratos que pensaba que jamás perdería, se estaban desmoronando. Y yo, observando desde la distancia, disfrutaba de la justicia que estaba tomando forma, aunque mi corazón aún estuviera lleno de rabia. El primer golpe fue devastador para él. La cuenta bancaria de la empresa fue congelada temporalmente debido a las irregularidades que descubrí sobre los pagos hechos en su ausencia. Carlos, el abogado que siempre había trabajado con él, me lo confirmó: este tipo de transacciones son ilegales, Marta. No solo es una cuestión moral, sino también legal. La sonrisa en mi rostro era inevitable. ¿Cómo se sentía ahora, después de todo lo que me hizo? ¿Cómo podía Javier mirar a los ojos a su socio sin pensar en todo lo que había perdido por su egoísmo? Al parecer, los castigos que la vida le estaba preparando no habían hecho más que comenzar. Pero Javier no se quedó quieto. En los días siguientes, trató de salvar lo poco que quedaba de su mundo. Intentó negociar con sus clientes y compañeros de trabajo, pidiendo disculpas por el daño hecho, pero la mayoría ya no confiaba en él. Los rumores sobre su muerte falsa estaban en todos los rincones de la ciudad. Nadie quería asociarse con alguien que no solo había traicionado a su esposa, sino que también había estado dispuesto a mentir y destruirlo todo solo para estar con otra mujer. Ya no era el hombre exitoso y admirado, sino un paria. Laura, por su parte, también intentó jugar sus cartas. Al principio, se acercó a mí con una actitud arrogante, como si tuviera algo que ganar al seguir luchando por lo que Javier le había prometido. «Esto no te beneficia, Marta», me dijo con aire desafiante. «Javier y yo teníamos una relación legítima, y lo que estás haciendo es solo un ataque innecesario». Pero su tono ya no tenía la misma fuerza que antes. La mirada en sus ojos reflejaba una mezcla de inseguridad y miedo. Sabía que las cosas estaban fuera de su control, que las piezas que ella había movido para quedar con todo ahora se estaban cayendo una a una. Fue entonces cuando decidí que la verdadera venganza no era solo el dinero ni el daño económico. Mi venganza sería destruir lo que Javier más valoraba, su ego. Y para eso, no necesitaba hacer nada más que mantenerme firme y ver cómo su mundo se desmoronaba. Mi plan había sido perfecto. Yo solo lo había dejado caer en su propia trampa. Mientras él intentaba arreglar su desastre, yo ya estaba un paso adelante. Mi hija, Lucía, quien siempre había visto a Javier como un ejemplo de éxito, me miró un día y dijo: «Mamá, lo que estás haciendo no es venganza. Estás haciendo lo que él jamás tuvo el coraje de hacer, enfrentar las consecuencias de sus acciones». Sus palabras me llenaron de fuerza. No era solo justicia lo que buscaba, sino también la oportunidad de mostrarle a Lucía que, en la vida, las traiciones tienen un precio. No hay lugar para los que juegan con los sentimientos de los demás, ni para los que creen que pueden destruir a las personas sin sufrir las consecuencias. Mientras tanto, Javier y Laura seguían tratando de arreglar su relación, pero la presión comenzaba a afectarlos. Los días en los que él solía caminar con esa confianza arrogante ya no existían. Ahora, caminaba cabizbajo, consciente de que todo lo que había ganado en la vida se desmoronaba por su propia estupidez.
Ni su dinero, ni su influencia podrían salvarlo de lo que ya estaba ocurriendo. La historia de su muerte se había convertido en una burla, y lo peor de todo era que él mismo se había cavado su propia tumba. Un día, cuando Javier se presentó nuevamente en mi casa, sus ojos reflejaban una derrota que nunca había visto antes. «Marta, por favor, detén todo esto», me rogó. «Te lo prometo, si me das una oportunidad, todo cambiará. Te mostraré que puedo ser el hombre que esperabas». Sus palabras ya no tenían poder sobre mí. Ya no era el hombre que había amado, sino una sombra de lo que fue. Mi respuesta fue simple: nada puede cambiar lo que has hecho, Javier. Y no tengo ninguna intención de volver atrás. No había lugar para la reconciliación. Mi venganza no se trataba de destruirlo físicamente, sino de verlo caer ante sus propios errores. Finalmente, lo que Javier nunca entendió fue que la verdadera fuerza no estaba en ganar el dinero ni el poder, sino en saber enfrentar la verdad y vivir con ella. Lo que había hecho con Laura, lo que había intentado hacerme, ya no tenía ninguna relevancia. La verdadera lección que él debía aprender era que sus traiciones lo habían dejado solo, y esa soledad era el castigo más grande. El golpe final para Javier llegó de una manera que él nunca habría imaginado. Cuando su propia familia comenzó a enterarse de lo que había hecho, las cosas tomaron un giro mucho más oscuro para él. Sus padres, quienes siempre lo habían admirado como el hijo exitoso y modelo, fueron los primeros en desilusionarse con él. La noticia de su farsa, de cómo había fingido su muerte para estar con Laura, rápidamente se propagó entre sus familiares más cercanos. Sus hermanos no tardaron en alejarse, e incluso sus amigos más cercanos comenzaron a evitarlo. Javier, quien siempre había sido el centro de atención, el hombre al que todos buscaban por consejo y respeto, ahora se encontraba completamente solo. Mientras tanto, Laura, que había pensado que todo había quedado resuelto, también empezó a sentir la presión. La gente comenzó a verla con otros ojos. Sabían que ella había estado involucrada en el engaño, y lo que antes era una relación clandestina llena de emoción, ahora se veía como una farsa. Laura intentó buscar apoyo en los círculos cercanos de Javier, pero los mismos amigos que antes la elogiaban por estar junto a él, ahora le daban la espalda. Todo su mundo se estaba desplomando, y el peso de la culpa no tardó en afectarla. Lo que comenzó como una victoria para ella, ahora se convertía en su propia condena. Lo que más me sorprendió fue cómo Javier, acostumbrado a ser el hombre fuerte, el líder en todas las situaciones, ahora se veía reducido a un hombre que ya no tenía control de nada. Un día, lo vi de nuevo, frente a mí, casi derrotado. Ya no tenía el brillo en los ojos que tanto me había irritado antes. Su rostro mostraba signos de agotamiento, y sus palabras no tenían la misma autoridad de antes. «Marta, por favor, no sigas con esto». «Ya basta», me dijo con voz quebrada. «Laura y yo cometimos un error, pero lo que estás haciendo es injusto». Vi su desesperación, pero también vi cómo el orgullo que alguna vez tuvo se estaba desvaneciendo. Ya no era más el hombre que me había humillado, ahora era solo un hombre derrotado. Mi respuesta fue sencilla, pero llena de poder: no me importa lo que pienses, Javier. Lo que has hecho tiene consecuencias, y ahora te toca vivir con ellas. En ese momento, algo dentro de mí cambió por completo. Ya no me sentía mal por lo que estaba haciendo. Sabía que no era solo una cuestión de venganza, era justicia. Justo en ese instante, comprendí que la fuerza verdadera no estaba en hacerle daño de forma física, sino en hacerle enfrentar la verdad, en mostrarle que su traición no quedaría sin consecuencias. Pasaron las semanas, y las consecuencias de sus acciones siguieron afectándolo cada vez más. La empresa que había construido con tanto esfuerzo ahora comenzaba a hundirse. Los clientes que aún confiaban en él se alejaban, su nombre ya no era sinónimo de éxito, sino de fraude. Cada intento de acercarse a sus antiguos contactos y socios de negocios se veía frustrado. En cada paso que daba, sentía como todo su mundo se desmoronaba. Y lo peor de todo era que Javier, por primera vez, no podía hacer nada para cambiarlo. Laura, por su parte, intentó ponerse en contacto conmigo en varias ocasiones, pero cada vez que lo hacía, yo me mantenía firme. No había nada que ella pudiera decir que me hiciera cambiar de opinión. Al principio, me sentía algo culpable por la forma en que las cosas estaban evolucionando,
pero pronto me di cuenta de que lo que estaba haciendo era necesario. No se trataba de destrozar la vida de los demás por placer, sino de hacerles pagar por el daño que me hicieron. Mi venganza no era una búsqueda de venganza destructiva, sino de equilibrio, de justicia. Mi hija, Lucía, vio todo esto con una mezcla de sorpresa y admiración. «Mamá, eres increíble», me decía, con la mirada llena de respeto. «Nunca imaginé que serías capaz de hacer esto. Has recuperado todo lo que él te quitó». Me sentí orgullosa de sus palabras, porque entendí que no solo había recuperado mi vida, sino que le estaba enseñando a Lucía que la fuerza y el respeto hacia uno mismo son lo más importante. No se trata de hacerle daño a los demás, sino de saber cuándo es el momento de defender lo que es tuyo. El último golpe para Javier llegó cuando la prensa comenzó a involucrarse. Ya no solo se hablaba de su muerte, sino de todo lo que había planeado para engañar a su familia, a sus amigos y a la gente que confiaba en él. Los titulares eran implacables. El hombre que fingió su muerte por amor, la verdad sobre Javier Martínez, decía uno de los artículos más leídos. La humillación pública no era algo que él pudiera manejar. Se sentía expuesto, vulnerable, y todo lo que había hecho por mantener su imagen perfecta se desplomaba frente a sus ojos. Esa noche, recibí un mensaje suyo, pero esta vez no fue una amenaza, ni un intento de reconciliación. Fue una simple disculpa: «Te fallé, Marta. Te lo pido, por favor, perdóname». Pero ya no tenía poder sobre mí. La respuesta que le di fue breve y definitiva: «No puedes pedir perdón cuando todo lo que hiciste fue destruirme. Ya no hay nada que salvar». La vida después de todo lo que había sucedido comenzó a sentirse más tranquila, aunque, al mismo tiempo, estaba llena de una satisfacción amarga. Javier había tocado fondo. La caída de su mundo fue tan grande que incluso los días parecían arrastrarse lentamente para él. Ya no tenía amigos cercanos, sus familiares lo evitaban, y el peso de la humillación pública lo dejaba marcado cada vez que salía a la calle. La gente ya no lo veía como el exitoso hombre de negocios que alguna vez fue, sino como un hombre que había perdido todo por sus propios errores. Laura, por su parte, intentó refugiarse en otros hombres, pero su reputación ya estaba irremediablemente dañada. Nadie quería estar cerca de ella, especialmente después de que los detalles de la farsa de Javier se conocieran por completo. Las relaciones de confianza que había construido durante años se derrumbaron en un abrir y cerrar de ojos. Lo que comenzó como un triunfo para ella, se convirtió en una prisión de arrepentimiento. No era solo que había destruido a una familia, sino que también se había destruido a sí misma. Cada vez que intentaba levantarse, caía más bajo. Yo, por mi parte, continué con mi vida. Lo que había comenzado como una situación de desolación, se convirtió en una oportunidad para reconstruir todo lo que había perdido. Los días fueron más ligeros, y mi relación con Lucía se fortaleció aún más. Mi hija comenzó a ver en mí la mujer que siempre había querido ser, fuerte y decidida. Me sentía orgullosa de lo que había logrado, no solo por mí, sino también por ella. Nunca imaginé que pasaría por algo tan devastador, pero ahora sabía que la resiliencia era algo que se construye desde el dolor. Cada vez que pensaba en Javier, una mezcla de sentimientos me invadía. La rabia seguía presente, pero había algo más, una tristeza profunda por todo lo que se había roto, por las oportunidades perdidas y los años desperdiciados. Aún así, no me arrepentía de mis decisiones. La venganza que había tomado no solo me liberó, sino que también me enseñó el verdadero valor de la independencia. Ya no necesitaba a Javier para sentirme completa. Ya no necesitaba su aprobación, ni su amor. Yo me había encontrado a mí misma nuevamente. El día que Javier se acercó por última vez, fue cuando realmente entendí que nada quedaba entre nosotros. Se presentó en mi casa, sin previo aviso, con la esperanza de que podría encontrar una forma de salvar lo que quedaba de nuestra relación. Pero lo que vi en sus ojos no fue arrepentimiento, sino desesperación. «Marta, ya no sé qué más hacer», me dijo, casi suplicante. «Todo se ha ido al infierno. Todo lo que construí, todo lo perdí». Sus palabras eran vacías, porque todo lo que había perdido había sido causado por él mismo. Le respondí con calma, sabiendo que ya no tenía nada que perder. «No tienes derecho a venir a pedirme nada, Javier. Lo que hiciste fue inexcusable, y ahora,
lo que quede de ti será el reflejo de tus propios actos. Ya no soy la misma. Y no voy a permitir que me hagas sentir culpable por lo que tú destruiste. Él se quedó en silencio, observando el suelo, como si las palabras que le había dicho le dolieran más de lo que podía mostrar. Fue en ese momento cuando su mirada se apagó por completo. No tenía respuestas. Ya no tenía poder sobre mí. Desde esa conversación, Javier se desvaneció de mi vida. Las llamadas cesaron, los intentos de acercarse también. Sabía que su orgullo, herido por todo lo que había sucedido, lo mantenía alejado, pero también sabía que ya no quedaba nada que él pudiera ofrecerme. El daño que me había hecho estaba hecho, pero yo ya no lo necesitaba en mi vida para encontrar mi propio camino. Los meses pasaron, y las cosas fueron mejorando poco a poco. Logré conseguir una pequeña inversión para comenzar mi propio negocio, algo que había soñado hacer desde hacía tiempo, pero que siempre había puesto en pausa por miedo o por el miedo de que Javier no lo aprobara. Ahora, estaba construyendo algo desde cero, sin el peso de la traición. No tenía que rendir cuentas a nadie más. Era mi momento, y lo sabía. Javier, por su parte, quedó completamente fuera de mi vida. Las personas que antes lo veían con admiración ahora lo evitaban. Su nombre se convirtió en sinónimo de engaño y decepción. Había perdido todo, su fortuna, su familia, su honor. Lo único que le quedaba era la mujer con la que había traicionado su propia familia, y esa relación no estaba basada en nada más que en las ruinas de lo que había sido. Y así, sin darme cuenta, el tiempo sanó las heridas. Lo que comenzó como una tragedia, un golpe devastador a mi vida, se convirtió en una lección de vida. Lo que me hizo Javier no fue solo una traición, fue un despertar. Aprendí a vivir por mí misma, a ser fuerte, y a no permitir que nadie me hiciera sentir menos de lo que soy. La venganza que tomé no fue destructiva, sino liberadora. Al mirar atrás, me di cuenta de lo lejos que había llegado. Todo lo que había vivido me había fortalecido de una manera que nunca imaginé. Javier, con sus mentiras y su traición, me había empujado a encontrar una versión de mí misma que había estado oculta por años. La mujer que había estado dispuesta a sacrificarse, a vivir en las sombras, ya no existía. Ahora, era una mujer libre, que había tomado el control de su vida y de su destino. Los días siguieron pasando, y aunque Javier ya no formaba parte de mi vida, había algo en el que aún me mantenía alerta. Aunque su influencia sobre mí había desaparecido, no podía evitar preguntarme si alguna vez se daría cuenta del daño que me hizo. Si alguna vez entendería que las cosas no se pueden dar por sentado, que las mentiras no solo destruyen a quien las recibe, sino a quien las dice. Una tarde, recibí un mensaje de Javier. «Te pido que hablemos», decía. Lo leí varias veces, pero no sentí ni rabia, ni dolor. Simplemente, una profunda indiferencia. Ya no me importaba lo que él pudiera decir. Sabía lo que había hecho, y ya no había nada que él pudiera decir para justificarlo. Si había creído que sus palabras podían cambiar algo, estaba completamente equivocado. Yo ya había sanado, y mi vida ya no dependía de sus disculpas. Decidí responderle, no con ira, sino con claridad. Javier, ya no hay nada que hablar. Lo que pasó es irreversible, y lo que más me duele es que ni siquiera te diste cuenta de lo que tenías. Ahora, lo único que quiero es que sigas tu camino y yo seguiré el mío. Que tú encuentres la paz que destruiste, y yo la mía. En cuanto envié el mensaje, una sensación de liberación me invadió. Había dado el último paso para cerrar esa etapa, y no solo con él, sino con todo lo que representaba. A los pocos días, me enteré por medio de un amigo que la relación entre Javier y Laura no había durado mucho. Javier había quedado atrapado en su propio juego, y Laura, al no tener la estabilidad que pensaba obtener, también se sintió traicionada. Es irónico cómo, al final, los que juegan con fuego terminan quemándose. No pude evitar sentir que la justicia estaba siendo servida, aunque no era mi intención. La vida, al final, se encargó de poner las cosas en su lugar. Lo que más me sorprendió fue que, con el paso de los meses, la paz que había llegado a mi vida me hizo darme cuenta de lo mucho que había perdido en los últimos años. Había dejado que el miedo y la inseguridad gobernaran mi vida, pero ahora, al mirar atrás, entendía que todo lo que había pasado, por doloroso que fuera, era solo el principio de una nueva Marta.
Una Marta que no iba a permitir que nada ni nadie le hiciera sentir menos. Mi relación con Lucía también mejoró enormemente. A veces, hablábamos de todo lo que habíamos vivido, y ella me decía, con una sonrisa tranquila, «Mamá, me siento orgullosa de ti. Ya no eres la mujer que vivió bajo la sombra de él. Ahora eres libre». Y en esas palabras, comprendí que había hecho lo correcto. No solo por mí, sino también por ella. Mi hija no necesitaba ver cómo su madre se sometía a una vida de traiciones y mentiras. Necesitaba ver lo que significa levantarse, lo que significa sanar y empezar de nuevo. El tiempo siguió su curso, y aunque Javier no volvió a intentar acercarse, el recuerdo de su traición siempre estuvo presente en mi mente. No para recordarme el dolor que causó, sino para mostrarme cómo pude superarlo. La lección más grande que aprendí fue que la venganza más efectiva no es la que causa daño, sino la que te permite seguir adelante sin mirar atrás. La mejor forma de devolver el daño recibido es no dejar que te derrumbe, y fue exactamente lo que hice. Javier nunca entendió que mi venganza no consistía en destruirlo, sino en levantarme. Ahora, él vivía con las consecuencias de sus propios actos, y yo, por fin, podía respirar tranquila, sabiendo que, aunque me había costado mucho, al final había recuperado mi dignidad, mi libertad y mi paz interior.